La extorsión a estudiantes es una de las formas de violencia que afecta a centros educativos y que el Ministerio de Educación y la policía están combatiendo con un programa de seguridad. El próximo gobierno debe estudiar si Ecuador quiere o no seguir siendo un país petrolero. Televistazo le explica en una nueva entrega de los problemas urgentes del país. Los controles en la frontera con Colombia se reforzaron con 1.200 militares que patrullarán por tierra y mar en Carchi, Sucumbíos, Orellana y Esmeraldas. Lo harán especialmente en los pasos ilegales. Los extranjeros no podrán ingresar por las fronteras terrestres norte y sur desde el sábado hasta el lunes por riesgo de atentados, según un decreto presidencial. Los movimientos y partidos políticos han inscrito a 80.000 delegados para realizar el control electoral en 41.000 juntas receptoras del voto este domingo. El presidente Noboa remitió a la Corte Constitucional un proyecto de reforma para que sea obligatoria la prisión preventiva en casos de terrorismo y crimen organizado. Fabricio Colón Pico, uno de los cabecillas de los Lobos, fue sentenciado a 9 años y 4 meses de prisión en su tercera condena. El cierre de operaciones de la USAID ordenada por Donald Trump pone en riesgo el trabajo en el país de cerca de 100 organizaciones que recibían sus fondos. En la tercera entrega sobre las flores ecuatorianas, la técnica de los injertos ha permitido crear flores únicas que ahora seducen a los mercados de Europa, Rusia y Japón. El presidente Trump anuncia un plan para tomar el control de la Franja de Gaza y encargarse de la reconstrucción luego de la guerra. Los gazatíes rechazan la propuesta. El ecuatoriano Piero Hincapié tuvo un buen desempeño en la victoria del Bayer Leverkusen por la Copa de Alemania. Muy buenas noches, amigos. Comenzamos Televistazo Estelar. Bienvenidos. A pocos días de las elecciones, el refuerzo militar en la frontera con Colombia se intensifica. Esta mañana, 40 militares llegaron a Tulcán en el primero de 3 vuelos programados, sumándose hacia los patrullajes en pasos ilegales, donde se ha detectado actividades de contrabando y narcotráfico. Paola Andrade puntualiza los sitios donde también se han reforzado el patrullaje. A las 10 de la mañana, un avión caza de la Fuerza Aérea Ecuatoriana aterrizó en el aeropuerto Luis Mantilla de Tulcán con 40 militares a bordo. Es el primero de 3 vuelos programados para hoy y que traerán en total 120 efectivos para reforzar los controles en la frontera con Colombia. Este grupo será desplegado en patrullajes por pasos ilegales en zonas rurales de Tulcán, especialmente en Urbina, Tufiño y El Carmelo, donde se ha detectado tráfico de drogas y contrabando. La Pintada y Río Carchi, comunidades frente a Colombia, serán algunos de los puntos más vigilados. En Rumichaca también hay despliegue, se inspeccionan cajuelas y compartimentos bajo los vehículos. Conductores y pasajeros también son requisados. Orientados a localizar e impedir que grupos al margen de la ley, grupos de ilegales armados, grupos de narcotraficantes o grupos de delincuencia organizada puedan ingresar a nuestro país, alterar el desarrollo del proceso electoral. En Sucumbíos y Orellana, unos 1.200 militares han sido distribuidos para intensificar los controles a vísperas de elecciones. En el cantón Putumayo, los patrullajes fluviales se extienden por el río San Juan y el río Putumayo, abarcando sectores como Sanzaguari, El Palmar y Cantagallo. Aquí también el énfasis se da en los pasos ilegales usados para el contrabando de combustible, mercancía y droga. En Esmeraldas, esta mañana hubo recorridos en el sector de Mataje, punto crítico de la frontera norte. Son operativos simultáneos que intentan cubrir la zona fronteriza de Ecuador, que se extiende por 2.116 kilómetros. En el norte abarca 587 kilómetros, pasando por las provincias de Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos y Orellana. En esta última el límite es mayormente fluvial. En el sur, con Perú, son 1.529 kilómetros que cruzan por las provincias de El Oro, Loja, Zamora Chinchipe, Morona, Santiago y Pastaza. Esta última tiene una frontera predominantemente selvática y de difícil acceso. Mientras tanto, el ejército colombiano ha anunciado que también reforzará los controles con operativos en zonas donde se han detectado grupos irregulares. El GAO Residual 48, comandos de frontera, que delinque en el sector de La Bonita, El Carmelo, Santa Bárbara. Y por el lado del Chical, Tufiño, tenemos la segunda Marquetalia, columna móvil Iván Ríos,
además de pues, organizaciones de crimen transnacional que están en esta parte de la frontera. En la frontera sur, Guaquillas y Arenillas, dos de los puntos más claves, aún no se ha revelado un refuerzo concreto en los controles. Y durante el fin de semana los ciudadanos extranjeros no podrán ingresar al Ecuador vía terrestre. En los pasos fronterizos se mantendrá la vigilancia militar. La disposición es para garantizar la seguridad durante el desarrollo de los comicios. Francisco Garcés explica la orden del gobierno. Entre el sábado y el lunes, las fronteras terrestres estarán cerradas para los extranjeros. La medida es parte de las disposiciones de seguridad establecidas en el decreto firmado por el presidente Daniel Noboa para el proceso electoral. En ellas ordenó que las Fuerzas Armadas controlen los pasos fronterizos con Colombia y Perú. La decisión no alterará el comercio porque las Fuerzas Armadas implementarán medidas para garantizar el paso de mercancías. Hasta la tarde del miércoles, los jefes militares, delegados del Servicio de Aduanas y del Ministerio de Transporte definían las medidas de control a implementar. La disposición es reforzar el control de la documentación de los vehículos de carga que ingresen desde Perú y Colombia. Los que estén regulados y con documentos en regla podrán pasar. La orden presidencial se sustenta en un informe emitido el 4 de febrero por el Centro de Inteligencia Estratégica que detalla posibles amenazas y riesgos de atentados para impedir el normal funcionamiento de los sectores estratégicos y alterar el desarrollo de la elección del domingo. Este riesgo se sustenta, según el gobierno, en la información publicada en Colombia sobre el conflicto entre el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC en las zonas de frontera. En el decreto, Noboa hace referencia al impacto de la minería ilegal que ha generado en Perú una ola de violencia que a sus ojos puede pasar al Ecuador si no se controla la frontera. El presidente Daniel Noboa envió a la Corte Constitucional un nuevo proyecto de reforma a la Carta Magna. El mandatario propone que la prisión preventiva ya no sea excepcional, sino obligatoria para delitos de terrorismo y también crimen organizado. Patricio Díaz amplía esta información. El presidente Daniel Noboa propone un cambio a la Constitución. Quiere que la prisión preventiva no sea excepcional. Envió a la Corte Constitucional un proyecto de reforma en el que pregunta: ¿está usted de acuerdo que por razones de combate al terrorismo y al crimen organizado, según los casos y condiciones que determine la ley, se establezca la obligatoriedad de la prisión preventiva como medida cautelar de carácter personal? Y expone los delitos sobre los cuales esa medida debe ser obligatoria: terrorismo y su financiación, producción y tráfico de drogas, delincuencia organizada, sicariato, tenencia y porte no autorizado de armas, municiones o componentes de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de la policía. Hoy, la prisión preventiva es excepcional y se utiliza para garantizar la comparecencia del acusado en un proceso o asegurar el cumplimiento de la pena. Pero basándose en la Constitución, los jueces priorizan medidas alternativas a la prisión. Lo que intenta es que en los delitos de gravedad y por la situación que vive el país exista una medida que al menos sea más eficaz en el transcurso del proceso penal. Sin embargo, la Corte tiene que dilucidar. El presidente propone que el cambio se tramite por reforma parcial, es decir, mediante 2 debates en la Asamblea y un referéndum. Pero será la Corte Constitucional la que defina si esa es la vía idónea. El organismo deberá tomar en cuenta si esta propuesta no afecta derechos o garantías. Pero el problema es que la Constitución y también la Convención Americana de Derechos Humanos, y lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señala que la prisión preventiva es excepcional y de última ratio. Entonces, esta es la tensión que la Corte deberá resolver. Y en caso de que la Corte Constitucional llegase a determinar que la medida que se quiere implementar es restrictiva de derechos, en este caso del debido proceso penal, la Corte Constitucional rechaza la reforma parcial, no da camino a la reforma parcial y dejaría salvo, de ser el caso, una eventual asamblea constituyente. Ya la Corte negó la propuesta del presidente para eliminar a los privados de libertad del grupo de atención prioritaria, porque a su criterio restringía derechos. En ese caso, la Corte Constitucional se pronunció casi 40 días después de presentada la reforma. La liberación de detenidos por la policía y las Fuerzas Armadas con medidas sustitutivas a la prisión preventiva ha sido la causa de constantes conflictos entre las autoridades del gobierno y la justicia. Francisco Garcés presenta en el siguiente reportaje un recuento de esos casos.
El gobierno se propone, vía reforma constitucional, solucionar uno de los problemas que a su criterio es una de las causas de la inseguridad: que los jueces dejan en libertad a los detenidos por casos de crimen organizado y terrorismo. Entre esos últimos casos consta el de alias Chino, detenido el 24 de enero e identificado por las Fuerzas Armadas como un objetivo de alto valor por ser el líder de los Lobos. Estuvo en prisión menos de 24 horas en Manabí porque el juez que conoció la detención rechazó el pedido de prisión emitido por la Fiscalía. Fue detenido con drogas, armas, un explosivo y dinero en efectivo, pero el juez le prohibió la salida del país y ordenó que se presente una vez a la semana. La policía y las Fuerzas Armadas han capturado más de una vez a presuntos delincuentes que los jueces han liberado. Uno de los casos emblemáticos es el de Elvis Zúñiga Girón, identificado como cabecilla de los Tiguerones. Tiene múltiples detenciones desde el 2021 y en el 2023, en una de esas, un juez de Quinindé lo dejó en libertad con medidas sustitutivas. Fue capturado nuevamente a finales de ese año. Es un objetivo de alto valor y se presume que tiene vínculos con disidentes de las FARC del sur de Colombia. Lo mismo pasó con alias Gordo Luis, también señalado como cabecilla de los Lobos. En el 2022 fue liberado con medidas sustitutivas. Pocos días después fue capturado y luego de una última liberación fue detenido en Colombia y enviado nuevamente a prisión en el Ecuador. Es acusado por una serie de delitos que van desde narcotráfico, asesinato, delincuencia organizada y asociación ilícita. Son algunos de las decenas de casos por las que las autoridades han protestado ante los jueces, quienes han defendido sus decisiones porque la Constitución y la ley establecen que la prisión preventiva es la última opción que deben aplicar contra un detenido. El caso Purga llega a juicio para definir si se condena al ex asambleísta Pablo Muentes y otros 12 imputados por delincuencia organizada. La Fiscalía empezó con la presentación de pruebas en su contra. Jacqueline Rodas ha seguido la audiencia. Este miércoles empezó el juicio del caso Purga. El tribunal dirigido por Daniela Camacho será el encargado de valorar las pruebas y juzgar al ex asambleísta socialcristiano Pablo Muentes y a 12 procesados más. Le digo al país que por fin se termina esta farsa. Si los encuentra culpables, la pena puede ir de 5 a 10 años de prisión. En su primera intervención, el fiscal Wilson Toainga dijo que va a probar que Muentes, la expresidenta de la Corte de Guayas Fabiola Gallardo y el ex juez Johan Marfetán lideraron un grupo de delincuencia organizada que manejó el sistema judicial de Guayas. Los acusados manipularon los sorteos de jueces y obtuvieron fallos fraudulentos, como el proceso del Banco del Pacífico que benefició al ex asambleísta con una indemnización de $4 millones, o gestiones a favor del líder de los choneros alias Fito, dijo el fiscal. El abogado de Muentes, en cambio, ofreció al tribunal probar que el caso Purga es una mentira, que se basa en el testimonio falso de Mayra Salazar. La defensa de Gallardo, en el mismo sentido, aseguró que la investigación fiscal es un montaje y que el testimonio de Salazar se negoció por $500,000. Luego inició la presentación de las pruebas. Son cientos de testigos, peritos y documentos de cargo y descargo, etapa central del juicio que tomará días o semanas. Empezó la Fiscalía con la lectura del testimonio anticipado rendido por Mayra Salazar en junio pasado. Entonces, la sentenciada en el caso Metástasis incriminó a Muentes, Gallardo y otros jueces de Guayas en la trama delictiva que ahora se juzga. La propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ocupar la Franja de Gaza y reasentar a sus habitantes en otros países genera rechazo en autoridades palestinas, pero además en las naciones árabes y muchos países de Occidente que defienden la creación de un Estado palestino. Solo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aliado de Trump, ha dicho que es una idea que debe tomarse en cuenta. Donald Trump habló de su plan de largo plazo para el futuro de la Franja de Gaza, que ha sido calificado como atrevido y hasta peligroso. El martes en la mañana decía que no podía garantizar que habrá una paz duradera y luego en medio de la visita junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reveló su intención. The U.S. will take over the Gaza Strip
Estados Unidos tomará el control de la Franja de Gaza. Será nuestra responsabilidad desmantelar las bombas que permanecen sin estallar, dijo. Deshacernos de los edificios destruidos y allanar el área para impulsar el desarrollo económico que genera empleos ilimitados y viviendas para la población. Imagina a la Franja de Gaza como la Riviera de Medio Oriente, un paraíso para los visitantes, pero insistió en que muchos gazatíes deberán irse de ahí. Creo que Jordania y Egipto los van a aceptar, dijo. Sé que han dicho que no, pero los van a aceptar, y otros países también. La idea de una Franja de Gaza controlada y transformada por Estados Unidos no disgusta al primer ministro de Israel, quien durante la rueda de prensa en la Casa Blanca dijo: él ve un futuro diferente para ese pedazo de tierra que ha sido foco de tanto terrorismo y lo está analizando con su personal. Podría cambiar la historia y vale la pena explorar esa vía. Pero el resto del mundo no lo ve así, empezando por el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, quien en un comunicado expresa: no permitiremos que los derechos de nuestro pueblo, por los que llevamos décadas luchando y por los que hemos realizado grandes sacrificios, sean violados. Advierte que la Franja de Gaza es parte integral del Estado palestino y en un encuentro con el rey Abdullah de Jordania en Amán, ambos dijeron que una solución de dos estados debe ser la base de cualquier acuerdo de paz en la región. Desde Naciones Unidas, el secretario general Antonio Guterres declaró que el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino tiene que ver con el derecho a vivir como seres humanos en su propia tierra. Pero añade: hemos visto cómo la realización de esos derechos se aleja cada vez más de nuestro alcance, mientras que Europa apuesta por que sea el propio pueblo palestino el que tenga la posibilidad de reconstruir la Franja de Gaza. Mientras tanto, habitantes de la Franja de Gaza rechazan las declaraciones de Donald Trump y dicen que no abandonarán su territorio. Aunque el lugar esté completamente en ruinas, lo consideran su hogar. Informa Merlis González. En una gran extensión de escombros quedó convertida el 80% de la Franja de Gaza, luego de 15 meses de incesantes bombardeos israelíes que dejaron más de 47.000 fallecidos. En el norte, en la ciudad de Jabalia, prácticamente no hay edificios en pie. El panorama es similar en la ciudad de Gaza. Hamás tenía ahí sus oficinas de gobierno y centros de operaciones. Todos fueron destruidos. Hay zonas donde algunos edificios resistieron, otros soportaron los bombardeos, pero no la incursión terrestre de las fuerzas israelíes que buscaban a los rehenes de Hamás, como el hospital de Al-Shifa, el más grande de la franja. Israel acusó a los terroristas de usar las instalaciones como escudo para refugiarse en túneles construidos bajo tierra. En abril lo sitiaron y lo desmantelaron. La destrucción se repite en todo el territorio, incluso en el sur, en Rafah, el lugar donde los desplazados creyeron que sería seguro. Pese a la devastación, 375.000 gazatíes regresaron al norte desde el lunes, en medio de la tregua temporal. Dicen que aún en ruinas es su hogar. Fue un error marcharnos y ahora somos conscientes de ello. He visto un sufrimiento tremendo, momentos amargos, penurias y hambre donde quiera que he estado. Ahora nos quedaremos aquí, dice esta mujer. Se aferran a las rocas donde hasta hace unos meses estaban sus viviendas. Y sobre la propuesta de Trump de sacarlos de su territorio para que esté bajo control de Estados Unidos, dicen: morir aquí es mejor que ir a cualquier otro lugar, porque no tienes nada después de perder tu tierra, tu país y tu hogar. La población de Gaza es considerada por Naciones Unidas como el grupo de refugiados más antiguo de la historia moderna. Este miércoles hubo otro temblor con epicentro en Morona, Santiago. Se sintió en 22 cantones de 3 provincias. El desprendimiento de la placa de Nazca es la causa de estos últimos temblores ocurridos en Ecuador. Vanessa Robles con el reporte. 22 cantones se estremecieron este miércoles con un nuevo temblor registrado a las 3:21 de la madrugada. Según el Instituto Geofísico, fue de magnitud 4.7 a 143 kilómetros de profundidad. Su epicentro tuvo lugar a 46 kilómetros de Macas, en la provincia de Morona, Santiago. El sismo ocurre un día después del temblor de magnitud 5.1 a 87 kilómetros de profundidad, cuyo epicentro fue a 15 kilómetros de Arenillas, provincia de El Oro, también en la madrugada. Asimismo, el lunes 3 de febrero, a las 11 de la mañana, hubo otro movimiento de magnitud 3.6, con una profundidad de 149 kilómetros.
Su epicentro fue a 46 kilómetros de Macas, en Morona, Santiago. Según el Instituto Geofísico, los temblores de Morona, Santiago y El Oro ocurrieron porque esa parte de Ecuador está ubicado sobre la zona de colisión entre las placas tectónicas de Nazca y la sudamericana. Las placas tectónicas son gigantes masas rocosas, que en este caso están a unos 150 kilómetros de profundidad y que al chocar se hunden unos 6 centímetros cada año. Este proceso se denomina subducción. El sismo de Morona, Santiago, que es un sismo profundo, esperamos que no tengan réplicas, ¿no? Normalmente estos sismos tienen muy pocas réplicas. El temblor del pasado viernes, de magnitud 5.5 registrado en Tena, provincia de Napo, con réplicas hasta el domingo, sucedió por otro motivo. Ese remesón ocurrió en el sistema de fallas tectónicas superficiales que se extienden por debajo de la isla Puná, en el Golfo de Guayaquil. Cruza Payatanga, atraviesa Cozanga en Napo, hasta llegar a Chingual, situado entre Imbabura y Sucumbíos, frontera con Colombia. Es decir, abarca una extensión de aproximadamente 500 kilómetros. El sismo del viernes, que ese sí es un sismo superficial, es un sismo de falla tectónica, y ahí sí se generaron cientos de réplicas. Según el informe técnico, no hay heridos ni afectaciones materiales. La suspensión de la ayuda internacional de Estados Unidos pone en riesgo el funcionamiento de miles de programas de ayuda humanitaria, seguridad y también desarrollo económico, entre ellos los de Ecuador, que recibió $305 millones los últimos 2 años para poder financiar 250 actividades lideradas por el gobierno y fundaciones. Adriana Bermeo con más detalles de este tema. Estados Unidos suspendió la ayuda internacional canalizada por la USAID a Ecuador y al resto del mundo. El presidente Donald Trump decidió poner en pausa los desembolsos por 90 días y hacer una revisión exhaustiva de los programas y el dinero que se estaba entregando. En un comunicado compartido por el Departamento de Estado se indica que Estados Unidos ya no va a repartir dinero a ciegas sin una contrapartida para el pueblo estadounidense. Como consecuencia, más de 10.000 programas que recibían recursos de ese país se cerrarán o disminuirán. En el caso de Ecuador, según información del portal Foreign Assistance, entre el 2023 y el 2024, Estados Unidos entregó $305 millones para financiar alrededor de 250 actividades lideradas por el gobierno, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil. Más de la mitad de los proyectos, el 58%, está relacionada con paz y seguridad. Ayuda humanitaria, el 24%. Apoyo a programas, 6%. Desarrollo económico, 5%. Democracia y derechos humanos, 4%. Educación y salud, 3%. En general, el 75% del total de recursos que se destinaban a Ecuador eran gestionados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Su oficina en Washington permanece cerrada desde el lunes y su futuro es incierto. Extraoficialmente se conoce que en el país son alrededor de 100 fundaciones y organizaciones financiadas por Estados Unidos y cuyo funcionamiento está en riesgo. Televistazo conversó con 5 de ellas, 2 tendrán que cerrar y las otras 3 operarán parcialmente gracias a recursos de otros países, principalmente de Europa. En el 2024 atendieron a más de 60.000 personas en condiciones de vulnerabilidad como trata y abuso sexual, también a la población LGBTI. Ecuavisa preguntó a Cancillería hace unas semanas si la ayuda de gobierno a gobierno en temas de seguridad también fue suspendida. Hasta el cierre de este informe no ha habido respuesta. Elecciones 2025, la guía de este domingo. 80.000 delegados de organizaciones políticas se han inscrito hasta ahora para hacer control electoral el domingo durante las elecciones en las mesas de votación. Movimientos y partidos podrán hacer observación en las diferentes fases del proceso, incluida también la entrega de resultados. Lo explica a continuación Patricio Díaz. Las organizaciones políticas podrán tener un observador en cada una de las juntas receptoras del voto. Hasta este martes se han inscrito 80.000 delegados. El Consejo amplió el plazo y podrán inscribirse hasta el viernes. No todos los movimientos o partidos tienen la capacidad de tener un representante en cada una de las 41.000 juntas. Uno de los líderes de la Revolución Ciudadana anticipó que tendrán 38.000.
Otras organizaciones han planteado uno por recinto o les toca vigilar una parte de ellos de acuerdo a sus posibilidades. Pero además de las mesas de votación, las organizaciones políticas pueden acreditar un delegado para los puntos de escaneo y otro para el centro de digitación de datos. El sistema informático de escrutinio también podía ser auditado. Desde julio pasado podían inscribir delegados técnicos para que revisen cómo se fue consolidando el sistema informático. De las 17 organizaciones nacionales, 8 registraron un representante. Debe entenderse que nuestro sistema electoral a este momento ya está cerrado, de tal manera de que ya no tienen acceso más allá que a simplificaciones. Los movimientos y partidos políticos tendrán acceso a un servidor con las actas ingresadas al sistema para que puedan compararlas con las que recogieron en cada junta receptora. Al ingresar a la página web, todos los ciudadanos o las organizaciones políticas tienen la posibilidad de ver de uno en uno las actas y los resultados, pero en este repositorio les damos la posibilidad de descargarse los miles e incluso la última vez millones de datos en tiempo real. Luego del proceso del domingo, los delegados de las organizaciones políticas también podrán observar las mesas de reconteo en las delegaciones provinciales y hacer un seguimiento de cada fase hasta la proclamación de resultados. La distribución de los kits electorales inició el 31 de enero en 12 zonas de Ecuador que están alejadas. La movilización implica esfuerzos logísticos del Consejo Electoral, pero también de los militares para evitar manipulación. Diego Puente explica cómo avanza ese proceso. La logística inicia en las bodegas de la empresa integradora de los paquetes electorales Mongar, en Pifu, Pichincha. Participan 100 funcionarios acreditados del Consejo Nacional Electoral y militares previamente asignados e identificados. La movilización de 41.600 paquetes electorales tarda una semana y requiere de seguridades físicas y electrónicas para evitar su adulteración. Desde la empresa integradora, a cada paquete se le asigna un número que es constatado físicamente por un funcionario del CNE y un código de barras. Al salir, el código se carga a un sistema digital monitoreado en tiempo real por el CNE. Con custodia militar se sube a los vehículos para llevarlos a las delegaciones provinciales. El convoy posee rastreo satelital que alerta cualquier cambio de ruta. Al desembarcar se revisa que el número y el código coincidan con los de origen. El material permanece en bodegas de las delegaciones provinciales con custodia militar las 24 horas hasta el sábado, cuando son despachadas a las juntas receptoras del voto. No sé, se van a llevar 20, 40 para un recinto y va a llegar un oficial, se le genera a través del sistema una lectura de códigos de barra del paquete y se genera un acta del mismo sistema de bodegas que nosotros mantenemos. El kit está compuesto por padrones, certificados de votación, escrutinios, actas de instalación, los biombos y urnas y esferos, cintas adhesivas, almohadillas, sobres electorales y calculadoras. Desde el 31 de enero empezó la entrega del material. La logística obliga a distribuir primero a 12 zonas de difícil acceso de Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona, Santiago y Esmeraldas. Durante la semana se distribuyen al resto de provincias. El proceso cierra con la entrega de kits en Quito. México dio inicio a la movilización de tropas hacia la frontera con Estados Unidos. 10.000 soldados de la Guardia Nacional reforzarán el control para impedir que migrantes indocumentados se acerquen al muro e intenten cruzar de manera ilegal. Ahora, entre México y los Estados Unidos hay dos muros. Uno es la estructura de metal y concreto y las vallas de seguridad que los divide hace décadas. Y otro es el muro humano que ha empezado a consolidarse por un acuerdo de ambos gobiernos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, accedió a reforzar su lado de la frontera con 10.000 soldados de la Guardia Nacional y esa movilización ha comenzado. Un primer equipo llegó a Hermosillo, luego se trasladará hasta Nogales en la frontera con el estado de Arizona. Otro grupo fue desplegado desde Mérida hasta Ciudad Juárez y también a Piedras Negras, estos dos sitios en el borde con Texas, así como a Tijuana, fronteriza con San Diego en California. Entre ayer y hoy, más de 3.500 uniformados de ese órgano de seguridad pública, que depende de la Secretaría de Defensa Mexicana, tienen asignadas nuevas tareas en el control en carreteras, aduanas y sectores rurales para frenar el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, pero además detener los flujos migratorios, impedir que indocumentados lleguen al borde con Estados Unidos, que también refuerza su lado de la frontera con más alambradas, instaladas por miembros de la Guardia Nacional y un mayor despliegue militar, incluso con controles aéreos en la zona del muro.
Una de las áreas más sensibles es el borde con Texas. El gobernador Greg Abbott llegó a un acuerdo con el gobierno federal para ampliar las facultades de la Guardia Nacional Tejana en actividades migratorias, en un pacto con la Agencia de Protección Fronteriza. Ahora pueden arrestar a personas que ingresen ilegalmente e iniciar el proceso para su deportación. El Departamento de Seguridad de Estados Unidos indicó que se han hecho más de 8.700 arrestos de indocumentados y han deportado a casi 6.000 personas desde que el presidente Donald Trump asumió el poder. El gobierno asegura que todos los detenidos enfrentan acusaciones por delitos graves. El plan del presidente Donald Trump contra la migración ilegal sigue en marcha. Y este martes, la directora del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, publicó fotos del primer vuelo de indocumentados hacia la base de Guantánamo en Cuba. Iban esposados de pies y manos. Las autoridades estadounidenses sostienen que son miembros de la violenta pandilla venezolana, Tren de Aragua. Se prevé que las próximas semanas también lleguen los primeros 5.000 inmigrantes, retenidos por las autoridades en El Paso, Texas, y en San Diego, en California. Trump ha dicho que planea enviar hasta 30.000 personas, aunque las instalaciones de la base no cuentan con la capacidad para albergar a esa cantidad. Por ello, el Pentágono anunció que se instalarán 50 tiendas de campaña dentro del recinto. El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense informó que agentes federales han arrestado a más de 8.700 indocumentados y deportado a 6.000 personas de 121 países, que enfrentan cargos como homicidio, tráfico de personas y narcotráfico. En promedio se realizan más de 600 arrestos de migrantes por día, desde que el republicano asumió el cargo el 20 de enero. El Servicio Postal de Estados Unidos restablece la recepción y distribución de paquetes llegados desde China y Hong Kong. Desde ayer había suspendido ese trámite hasta establecer un mecanismo de control efectivo en el cobro del arancel del 10% impuesto por Donald Trump a los productos chinos que ingresen al país. Esa oficina de correos es la única que interrumpió momentáneamente el servicio, que de haberse extendido amenazaba los envíos mediante aplicaciones como Shein y Temu. El gobierno de Argentina anunció su decisión de retirar al país de la Organización Mundial de la Salud. Lo dijo el portavoz de la presidencia, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa. Este fue un pedido del presidente Javier Milei debido a las profundas diferencias con la OMS. Sostiene que Argentina no va a permitir que un organismo internacional intervenga en su soberanía, mucho menos en la salud. 4 películas forman parte del ciclo de cine turco que inició hoy en el Centro Cultural Puse en Quito. Además, en Guayaquil, la Casa de la Cultura Núcleo Guayas inauguró una exposición fotográfica de Jonathan Sánchez sobre mundos virtuales. Vamos a verlo. Un documental que narra la historia de diplomáticos turcos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, quienes arriesgaron sus vidas para salvar a numerosos judíos del Holocausto. Turkish Passport es uno de los 4 filmes que forma parte de la cartelera del ciclo de cine turco organizado por el Centro Cultural Puse en Quito. Las proyecciones gratuitas se realizarán los miércoles de febrero a las 18 horas en el auditorio de este espacio educativo. Obras que exploran el concepto de imágenes capturadas digitalmente en mundos virtuales de videojuegos. Backrooms Nivel 26 es una exposición gráfica de Jonathan Sánchez que se inauguró en la Galería de la Casa de la Cultura Núcleo Guayas. Las piezas editadas representan lugares construidos para ser habitados, pero que ahora aparecen vacíos, invitando a cuestionar su naturaleza y significado. La muestra gratuita estará abierta hasta el sábado 8 a partir de las 9 de la mañana. La psicóloga dijo con tono cercano, tranquilo, es trastorno electoral ecuatoriano. Una obra que combina la comedia, la poesía y la técnica del clown para sanar las diferencias políticas y donde solo rige el estado de excepcionalmente buenos chistes. ¿Los veganos también hacen vaca? ¿O prefieren otro término? Como lechuga. Nuloterapia se presentará en el Teatro Patio de Comedias en Quito, interpretado por Nico Laszlo. Las funciones serán el viernes 7 y sábado 8 a las 20 horas y el domingo 9 a las 19 horas. Y me dijo,
Este viernes 7 de febrero al mediodía arranca la ley seca previo a las elecciones del domingo. Además, los ciudadanos tienen 3 alternativas para conocer su lugar de votación. Luis Alfredo Zúñiga informa sobre estos y otros servicios de cara a los comicios. La ley seca se aborda en el artículo 123 del Código de la Democracia y establece que 36 horas antes del día de las elecciones no se permite la venta, distribución o el consumo de bebidas alcohólicas. Eso significa que desde el mediodía del viernes 7 rige la ley seca en el país y se extenderá hasta el mediodía del lunes 10 de febrero. Las personas que infrinjan esta normativa serán sancionadas con el 50% del salario básico unificado, es decir, $235. El Consejo Nacional Electoral ha habilitado 3 alternativas para que los 13.7 millones de ecuatorianos facultados para votar puedan conocer el recinto electoral al que deben acudir el domingo. La primera opción es ingresando a la página web del CNE. Se elige la pestaña Consulta tu lugar de votación y se ingresa el número de cédula y la fecha de nacimiento. Se da clic en Consulta y obtendrá la información. Otra vía es descargando la aplicación móvil del CNE. Se ingresa a Elecciones Generales 2025, luego a Consulta tu lugar de votación y se digita el número de cédula. En el caso de no contar con internet, puede hacer la consulta llamando al 238-15-841, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Para ejercer el derecho al voto, los ecuatorianos deben presentar su cédula de identidad física. El documento es válido incluso si está caducado. Sin embargo, no se admitirá la cédula digital ni la licencia de conducir. Otra opción para los votantes es presentar su pasaporte, aunque haya expirado. Y los ecuatorianos en el exterior también tienen la alternativa de presentar su documento de identidad consular, sin importar su vigencia. El jueves 16 de enero, Televistazo difundió una nota en la que se informa que la FDA prohibió el uso de colorante rojo tipo 3 y en las imágenes se presentaron partes de una caja y de un producto de P&G. La empresa indica que no utiliza la sustancia mencionada. Lamentamos que partes de esa imagen se haya deslizado en nuestra presentación. La extorsión es otra problemática que se ha detectado en los centros educativos. Esto ha llevado incluso a que padres de familia organicen plantones. Los programas de comunidades educativas y seguras protectoras también del Ministerio de Educación y la policía busca prevenir estas y otras amenazas en escuelas y colegios. Carla Delgado con un reporte de los casos. Relatar que su hijo de 12 años fue víctima de extorsión en un colegio de Quito todavía le resulta doloroso. Lo hace porque no quiere que otro estudiante lo padezca. Le exigían $500 mensuales a cambio de no hacer daño a ella y a su esposo. Los extorsionadores, según ella, eran estudiantes de otro paralelo que decían pertenecer a una banda delictiva. De 45 años, mediana y mirada triste, la madre cuenta que su hijo solo entregó pocos dólares de sus ahorros. Él le confió su drama tras días de creciente nerviosismo que lo delató. Él está afectado, tiene ansiedad, tiene nervios, tiene bastante temor. Vi el teléfono de mi hijo que le había llegado una notificación de Facebook. Entonces ahí era de un chico que le decía que no se olvide que ese día tenía que llevar el dinero acordado. Otro caso de extorsión se dio la semana pasada en otro colegio, donde incluso padres de familia hicieron un plantón. El estudiante de 13 años se negó a vender drogas dentro de su colegio y le exigieron $1,000 para no atentar en contra de sus padres. Y lo más triste es que buscan a las personas más vulnerables, de pronto a las personas que no conocen bien de la situación o que de pronto pueden confiar fiándose de un amigo o de una amiga. En el Ministerio de Educación reconocen haber recibido en lo que va del año 2 denuncias por extorsión. Y agregan que hay un subregistro porque muchos alumnos temen contar lo que están viviendo. Esa cartera de Estado lleva adelante desde el año pasado el programa de comunidades educativas seguras y protectoras, junto a la Policía Nacional. Buscan prevenir la extorsión y otras amenazas en escuelas y colegios del país. Han priorizado 365 unidades educativas a escala nacional y las dividieron en riesgo alto, medio y bajo. En aquellas clasificadas en los 2 primeros rangos hay patrullaje presencial.
La priorización se dio bajo ciertos parámetros. Como eje preventivo nos enfocamos en el tema de su entorno. El sector en el que están ubicados, las denuncias que existen en su entorno, el tema de violencia intrafamiliar también. El mayor número de centros educativos priorizados está en Guayaquil. Son 110. La Policía Nacional pide a los padres de familia estar atentos a señales que indiquen cambios de comportamiento en sus hijos y no tener miedo de denunciar todo tipo de amenaza en los distritos de educación. Y este miércoles los militares arrancaron los patrullajes en los puertos del país luego de la disposición del presidente de la República, ya que el bloque de seguridad maneja información de un presunto intento de afectar al gobierno, como lo informa a continuación Luis Alfredo Zúñiga. Luego de que el presidente Daniel Noboa dispuso el lunes la militarización de los puertos del país, este miércoles iniciaron los patrullajes. Al puerto de Esmeraldas llegaron 100 uniformados haciendo recorridos marítimos, inspeccionaron embarcaciones e hicieron requisas a cada uno de los vehículos que ingresaban a la terminal portuaria. También se hizo vigilancia con drones. Militares señalaron a Televistazo que no se afectará el comercio. Estamos verificando que todos los ciudadanos que están llegando en los diferentes buques y demás cuenten con toda la documentación que en regla, con todos los documentos que el país exige, de repeler cualquier acción que pueda poner en riesgo, pueda amenazar la integridad de estas infraestructuras. La terminal de Puerto Bolívar en Machala también está militarizada. Este miércoles llegaron al menos 70 uniformados de la Infantería de Marina, de la Capitanía del Puerto y del Comando de Guardacostas. El puerto de Manta en Manabí también tuvo presencia militar dentro y fuera de las instalaciones. Además, hubo uniformados en el aeropuerto de la ciudad. La Asociación de Terminales Portuarios Privados, ASOTEP, indicó que las operaciones en los puertos se ejecutan con normalidad y que hay estrecha coordinación con las autoridades. Mientras los representantes del terminal portuario de Guayaquil señalaron que este miércoles arrancaron los patrullajes internos y externos, luego de una reunión que mantuvieron por la mañana con las Fuerzas Armadas, en la que establecieron un plan de acción. DP World, que administra el puerto de aguas profundas de Pozorja, señaló a Televistazo que los militares también iniciaron los patrullajes en ese punto. Fabricio Colón Pico recibió su tercera sentencia, esta vez por tráfico de armas. Antes fue condenado por el secuestro del hijo de un capo esmeraldeño y por intimidar a la fiscal general del Estado. Fabiola Santana con los detalles. Póngase para atrás, amigo, póngase para atrás. Hay una nueva sentencia contra Fabricio Colón Pico. Un tribunal especializado en corrupción y crimen organizado de Quito lo condenó a 9 años y 4 meses de prisión por tráfico ilícito de armas. El delito se investigó a partir de su recaptura en abril de 2024 en una hacienda cacaotera de Puerto Quito. Ahí fue detenido con hombres armados, miembros de su organización Mafia Colón Pico, Célula de los Lobos. Ahora él, su hermana Ana María y 3 custodios fueron condenados y deben pagar una multa de $9.400. Esta es la mayor y última de 3 sentencias. Antes fue condenado a 5 años por intimidar a la fiscal general Diana Salazar y a otros 5 años por secuestrar al hijo del capo esmeraldeño Enrique Portocarrero, alias Chugo Porto, por una pelea de territorio en Esmeraldas. Alias El Salvaje o Capitán Pico fue un delincuente peligroso en la década de los 90, cuando se dedicaba al asalto en carreteras. Llegó a ser uno de los más buscados con 20 procesos abiertos en su contra. Tras su captura en 2012, su nombre se mantuvo con perfil bajo, pero regresó al radar de la policía en 2023 cuando se conoció que hizo un pacto con los lobos. Ahora cumple sus condenas en la cárcel de máxima seguridad La Roca de Guayaquil. Una banda que durante 2 años robó más de 50 cajeros automáticos usando lanzas térmicas fue desarticulada en un operativo ejecutado en la madrugada. Hay 31 detenidos y según la policía delinquían en 6 provincias. Luis Alfredo Zúñiga explica cómo operaban. 201 policías rompieron el silencio de la madrugada en 5 cantones de Guayas y Santa Elena.
A las 3 de la mañana tumbaron las puertas de 31 inmuebles como parte del operativo Tsunami. Los uniformados ingresaron a las viviendas, revisaron dormitorios, cocinas y salas y detuvieron a 31 sospechosos. Se trataba de una banda que, según la policía, robó más de 50 cajeros automáticos en solo 2 años, usando lanzas térmicas. Con su fuego empieza a derretir la superficie de los cajeros automáticos. Luego de esto tiene una duración entre 3 a 4 minutos nada más. O sea, en 3 a 4 minutos lograban vulnerar el cajero automático. Efectivamente. Y según los uniformados, esta modalidad inició en Chile y en las cárceles se difundió entre presos colombianos y ecuatorianos. Se hallaron 5 lanzas térmicas en los allanamientos. También se decomisaron 11 vehículos, una moto, 30 celulares y 4 radios. El jefe de la policía en la zona 8 señaló que estos delincuentes operaban en 6 provincias y también cometían otros delitos como tráfico de drogas, sicariato, extorsión, robo de vehículos, casas y locales. Los asaltos a los negocios los hacían con camionetas a las que les adaptaron una base con un tubo metálico y con ayuda de otras herramientas. Descolocaban las puertas metálicas de los comercios y entraban. La policía aclaró que los detenidos no operaban con un solo grupo de delincuencia organizada. Con los grupos de delincuencia organizada de todos los sectores, sea Chone Killers, Latin Kings, Lobos, etc. Este operativo ocurrió tras 6 meses de investigación. La fiscalía informó que el perjuicio causado asciende a $3 millones y se les formulará cargos por delincuencia organizada. Un policía en servicio activo también está entre los detenidos. Elecciones 2025. A un día de que culmine la campaña electoral, los candidatos presidenciales recorren barrios populares. Esta vez lo hacen de casa en casa para dar a conocer sus propuestas. Diego Cuenca describe las actividades proselitistas de las últimas horas. En las últimas horas, Jimmy Jairala, candidato del Movimiento Centro Democrático, recorrió barrios del suburbio de Guayaquil. Lo hizo acompañado de candidatos a asambleístas, con quienes dio a conocer su propuesta de reducir la jornada laboral a 36 horas semanales. Además, Jairala subió a un bus para participar en una caravana que pasó por sectores del norte de la ciudad. Leonidas Issa, candidato del movimiento Pachacutic, visitó la provincia de Loja para recorrer las comunidades Saraguro. Lo hizo montado en un caballo, en compañía de simpatizantes quienes lo siguieron con banderas de la organización política y lo recibieron con música en vivo. El postulante en sus recorridos ofreció luchar por derechos de los pueblos indígenas y de otros estratos sociales. Juan Iván Cueva, candidato del movimiento Amigo, recorrió Ambato en la provincia de Tungurahua. Lo hizo en una caravana acompañado de postulantes a asambleístas. Desde uno de los vehículos regaló camisetas, gorras y con un micrófono describió parte de su plan de trabajo. Francesco Tabaqui, candidato del movimiento Creo, caminó por barrios del sur de Guayaquil, recorriendo las viviendas una por una. También se trepó a un camión y con otros candidatos de su organización política cerraron su campaña en Guayas, regalando camisetas con la imagen del candidato. Henry Cucalón, candidato del movimiento Construye, hizo una caminata en el sector Cumbayá para conversar con comerciantes y ciudadanos que transitan por ese lugar de Quito, quienes aprovecharon para tomarse fotos y saludar al candidato. El candidato Enrique Gómez del movimiento Suma recorrió Colimes, Santa Lucía y Palestina. En esos cantones de Guayas, visitó tiendas, restaurantes y otros comercios para entregar su plan de trabajo y pedir el voto. También escuchó las necesidades de habitantes de los barrios populares de esas localidades. Andrea González, candidata del partido Sociedad Patriótica, PSP, arribó a Cuenca para participar en una caravana. También visitó Azogues y en una caminata recorrió el centro de ese cantón de Cañare. Incluso ingresó a uno de los mercados populares. En las últimas horas, Luisa González, candidata del movimiento Revolución Ciudadana, recorrió en bicicleta parte de la capital Azuaya y también estuvo en un mitin político. Esa tarde llegó a Santa Elena y a bordo de una lancha recorrió esa zona costera
en compañía de pescadores de la comuna San Pedro. Henry Kronfle, candidato del Partido Social Cristiano PSC, a bordo de un camión participó en una caravana que recorrió el Cantón Durán. Estuvo acompañado de simpatizantes que vestían los colores de la organización política, quienes también asistieron a escuchar el discurso de Kronfle, donde ofreció recuperar la seguridad, la educación y el empleo. Jorge Escala, candidato del movimiento Unidad Popular, esa tarde en Guayaquil se subió en una camioneta para recorrer el suburbio, el norte y el sur de la ciudad, para tomarse fotos con la gente y pedir el voto a 4 días de las elecciones. Y los candidatos a la presidencia de la República agotan también sus estrategias digitales en el penúltimo día de campaña. Aquí un resumen de lo que han publicado en sus redes sociales. Top 3 de cosas que no sabías de mí. Tal vez un poco tarde para pensar recién en darse a conocer. 2. He instalado más de 20 megavatios. Pero la verdad es que la campaña todavía no se termina. Terrorífico. Así que cualquier cosa que funcione en redes para llamar la atención sigue siendo una opción válida para los candidatos. Andrea González usa la inteligencia artificial para convertirse en una superheroína. Luis Felipe Tillería sube a la tarima y baila en Riobamba durante el cierre de su campaña. Esta es nuestra lucha por la vida. Y hablando de cerrar campaña, hay candidatos que hacen reflexiones. Porque sin duda ninguna nos falta plata para hacer la campaña. Somos la campaña más pobre de todas. Sí, me ha molestado bastante. Porque prometen que después del cierre habrá cuentas por ajustar. Sea cual fuere el resultado, yo voy a hacer una auditoría de las encuestas. Y aunque falte tan poco para el cierre, nunca es mal momento para insistir en las propuestas. Las aseguradoras privadas darán cobertura a las enfermedades catastróficas. Daniel Noboa suele mezclar en sus cuentas de redes sociales sus promesas de campaña, sus anuncios como presidente y sus recorridos y actos proselitistas. Es que normalmente los candidatos tratan de usar las redes para mostrar todo lo que puedan de su campaña y de sí mismos. Luisa González, por ejemplo, hasta cuenta chistes. Este domingo 9... Francesco Tabaqui es más directo. Tabaqui, presidente. Que lo importante es convencer a la gente para conseguir el voto. Y para eso queda apenas un día nada más. Miren, muchachos. Miren. Elecciones 2025. Los problemas urgentes del país que esperan al siguiente gobierno. ChatGPT tiene un nuevo botón denominado Razonar. Ofrece respuestas más desarrolladas para responder consultas relacionadas a ciencia, ingeniería, matemáticas y tecnología. Además, se abrió el primer centro de entrenamiento de robots humanoides en el mundo. Está ubicado en Shanghái, China, como nos cuenta Ana María Palacios. ChatGPT tiene un nuevo botón denominado Razonar, ubicado en el redactor de mensajes. Ofrece respuestas más desarrolladas, precisas y detalladas para problemas más complejos. Es gratuito y al pulsar el botón se le indica al chatbot que razone su respuesta. Podría tardar un poco en contestar. Ha sido más usada en consultas relacionadas a la ciencia, la ingeniería, la matemática y la tecnología. En Shanghái, China, se abrió el primer centro de entrenamiento de robots humanoides en el mundo. Prepara las máquinas para que realicen distintos trabajos en almacenes y fábricas, para ahorrar tiempo en tareas repetitivas y para manipular objetos pesados. En el lugar hay 100 alumnos robots, pero esperan llegar a entrenar a 1000 androides al mismo tiempo para el año 2027. QuickShare es una herramienta de Google para facilitar el intercambio de archivos entre dispositivos Android. Ha lanzado una nueva función mediante códigos QR, con el objetivo de hacer el proceso más rápido y sencillo. La supermodelo brasileña Gisele Bündchen, de 44 años, da luz a su tercer hijo. Es el primero con su novio Joaquín Valente. También tenemos información de Elton John y Ozzy Osbourne. Además, Jerry Rivera estrena la salsa Volver a Enamorarnos para dedicar en este mes del amor y la amistad. Más detalles de las noticias del espectáculo con Ana María Palacios. Nació el tercer hijo de la supermodelo Gisele Bündchen, de 44 años. Es el primer bebé con su novio Joaquín Valente, instructor de Jiu-Jitsu. La
pareja fue vista por primera vez en noviembre de 2022, poco tiempo después de que la brasileña finalizara su divorcio con el jugador de la NFL Tom Brady. Después de 20 años, el cantante británico Ozzy Osbourne se reunirá con los integrantes originales de la banda de heavy metal Black Sabbath para su último concierto, que será el 5 de julio en el estadio El Villa Park de Birmingham, en Inglaterra. La agrupación, formada en 1968, es considerada una de las más influyentes de la historia del metal. El cantante venezolano Lazo y Hash lanzan la balada romántica 5 minutos más, una fusión de pop, vals y rock. En el tema relatan un diálogo entre dos personas que, después de compartir una noche juntos, enfrentan el dilema de avanzar en la relación amorosa o detenerse. Volver a enamorarnos es la nueva canción de Jerry Rivera. Según el puertorriqueño, este tema al ritmo de salsa es para ser dedicado en este mes del amor y la amistad. Rivera quiere que las parejas recuerden los motivos por los cuales decidieron estar juntos y casarse. El artista continúa celebrando 35 años de trayectoria. Flores, embajadoras del amor. Transformar rosas comunes en creaciones excepcionales, combinando colores y formas que rompen con lo convencional. Estas flores con pétalos y diseños inigualables son fruto de una técnica que une precisión pero también creatividad, conquistando mercados internacionales con su belleza y singularidad. Patricio Vera nos cuenta más. La floricultura ecuatoriana ha convertido el injerto en su mayor obra maestra. Rosas que no siguen patrones, sino que crean otros nuevos, capaces de enamorar con un solo vistazo, con pétalos de colores intensos, formas inusuales y tallos resistentes a diversas condiciones climáticas. Estas variantes de exportación son el resultado de un delicado proceso de injerto que combina ciencia y creatividad. Todo comienza con una rigurosa selección de plantas en las fincas. Una vez identificadas, se procede a limpiar el tallo y realizar un corte en forma de T, donde se inserta el brote de otra variedad. Este injerto se cubre cuidadosamente con cinta plástica de jardinería y tras 120 días, los floricultores observan los primeros resultados. Después de injertar las variedades, también se vuelve a hacer una selección de qué plantas sí pegó el injerto, qué plantas no pegó el injerto. En caso de que no haya pegado el injerto, se puede optar por una reinjertación o por una adición de hormonas. Es así que de un tallo que parece común nace una flor que rompe las reglas. Los injertos se realizan principalmente con variedades de rosas de colores primarios, las más demandadas durante la época de San Valentín en mercados de Estados Unidos, Rusia y Japón. De esta forma, la combinación de la Freedom, conocida por su intenso rojo, con la tara de tonalidades amarillas, da lugar a la sorprendente Silantoy, un amarillo vibrante, y sus bordes se decoran con un llamativo rojo. La Blush es el resultado de unir la Freedom con la Spray, logrando pétalos que alternan bordes rojos y un suave rosado en el resto. Tiene 45 pétalos y alcanza un elegante tallo de 80 centímetros. La Esperance, un ejemplar blanco con delicados toques rosados en el centro de los pétalos, surge al injertar la pureza de la Mondial blanca con la Freedom. Finalmente, la Magic Times rompe con los esquemas cromáticos habituales. Se obtiene al combinar la Mondial blanco puro con la Spray rosada. Sus pétalos lobulados forman un botón de hasta 7 centímetros, convirtiéndola en una de las variantes más llamativas. El arte del injerto ha permitido crear más de 450 combinaciones únicas, cautivando la atención de los amantes de las flores. Gracias por su sintonía, amigos. Las noticias regresan a las 5:55. Por cierto, mañana se cierra la campaña electoral.
¿Qué marcó la estrategia de los 16 presidenciables? Lo analizará en contacto directo Caroline Ávila, experta en comunicación política y docente universitaria. Además, ¿Ecuador seguirá siendo un país petrolero o no? Lo responderá Walter Spurrier y dirá qué debe hacer el país para efectuar un verdadero remesón en la historia de ese sector. Amigos, sigan las noticias siempre en ecuavisa.com, información verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches.